Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio que estemos tratando de compartir la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles, pero qué bueno que podamos aprovechar bien el tiempo y seguirnos capacitando. Recordamos a nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia de Coacalco que estamos en este lapso tratando de dar temas de introducción a la teología y ya tenemos algunos. Estamos en la hora número 3. Si Dios permite que regresemos después de la contingencia, continuaremos con evangelios. Y hay quienes están mandando tareas de evangelios y tareas de teología. Puede mandar las dos materias. Lo importante es que podemos estar capacitándonos. En cuanto a la materia de teología, hoy estamos en el tema número 3, que es los grandes temas de la teología. Entonces vamos a tratar de desarrollar esto, que es el material es mucho. Para la hora 4, en la próxima semana, hay una tarea que es composición, la existencia de Dios. Recuerden que nuestras tareas son de una página tamaño carta, y en este caso, ¿cómo podemos hablar de la existencia de Dios? Sería, bueno, por su creación, por el diseño que Él hizo en el universo, por la palabra misma que está revelada, por el testimonio en los seres humanos y por Jesucristo también, ¿no? Como el Salvador que vino a darnos la vida eterna. Son muchas evidencias de Dios y bueno, cada criatura que usted ve, como hemos estado compartiendo también, pues son evidencias de un Dios que diseña, un Dios que crea. Entonces, para la tarea de la hora 4, solamente el tema es la existencia de Dios. Esperamos que la podamos hacer y recordamos que para el final de la materia de teología tenemos un pequeño ensayo de 5 páginas con temas diversos. Los temas que ustedes quieran elegir de teología puede ser un tema, desarrollarlo un poquito más a fondo o tomar varios temas de lo que son las 16 horas de este material de introducción a la teología. Lo importante es que nada más revisemos un poquito más de la palabra de Dios para que lleguemos a profundizar en el conocimiento bíblico. En el tema de inicio, se llama así tal cual, los grandes temas de la teología, nos damos a la tarea de darnos cuenta que la teología bíblica viene en la revelación conforme la encontramos en la palabra de Dios y vamos a encontrar muchos temas, no están organizados por supuesto, pero vamos viendo párrafo por párrafo o como a veces predicamos en las iglesias, ¿no? Capítulo por capítulo y pues hay diversidad de temas, puede venir de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del ministerio, de Israel, de la iglesia. Esa forma bíblica de analizar el enfoque es darle mucho valor al texto. Nuestro enfoque como cristianos evangélicos es darle todo el valor al texto. Pero también tenemos la teología sistemática, que decíamos que está como en bloques, así como en grandes temas de la teología, y también es otra forma de llegar a fondo. Pero eso se ha dado a través de los siglos con grandes maestros, grandes escritores que han hecho buenas obras de teología y podemos pues de esa manera profundizar en un solo tema de la palabra para desarrollar la doctrina lo más que podamos. Entonces, teología bíblica conforme viene en la palabra de Dios en la revelación y la teología sistemática son los grandes temas. En cuanto a la teología bíblica, tenemos ahí ya el material que nos han hecho favor de enviarnos. Los grandes temas de la teología bíblica son el dador de la salvación, el camino de la salvación, los herederos de la salvación, el mediador del pacto, las bases del pacto y el pueblo del pacto. Entonces, básicamente en la teología bíblica nos enfocamos en Jesús como nuestro Salvador. Los herederos de la salvación, en el Antiguo Testamento del pueblo judío, todo el esquema que tuvieron respecto a cómo buscar al Señor, cómo buscar el perdón, y el Nuevo Testamento, que complementa toda la revelación, y de hecho la completa, ya es el perdón en Jesucristo. Entonces todo eso de los grandes temas de la teología bíblica nos van a llevar siempre a eso, para que veamos las bases del pacto, de la salvación que Dios nos ha dado. Somos un pueblo de pacto, y en esto estamos basándonos con base en la palabra del Señor, lo podemos ver como el énfasis es siempre en esto. Los grandes temas de la teología sistemática tienen al menos 6, es la existencia de Dios, la escritura como revelación de Dios, la naturaleza de Dios, el hombre en su semejanza con el Señor en la creación y después la depravación, la redención por medio de la obra de Cristo, la naturaleza de la iglesia cristiana y el estado final del presente estado de cosas. Entonces decíamos que en cualquier libro de teología siempre va a haber esos temas, esos 6 temas principales. El tema de Dios como teología propia siempre se va a desarrollar. Desde la autoridad, la creación, cómo hizo el universo, toda la naturaleza de Dios, siempre tendremos que estar enfocándonos, como esta materia se llama teología propia, es adecuadamente cómo describimos siempre a Dios en sus relaciones con el universo. Entonces,
esa doctrina sistemática nos lleva mucho a ver cómo es Dios. También otro tema son las escrituras como revelación de Dios, y decíamos que la palabra del Señor en la Santa Biblia tenemos toda la revelación. Ya no hay más revelación, ya no hay más conocimiento, salvo lo que tenemos ahí en la palabra. Lo que hoy tenemos es iluminación y podemos ir entendiendo la palabra ya escrita, pero lo que necesitamos básicamente está en las Sagradas Escrituras, que decimos que es la revelación especial, ¿no? Decíamos la revelación general es la creación, la revelación especial es la Biblia y la revelación personal es el Señor Jesucristo. O sea, Dios se ha revelado y no hay manera de que podamos negarle o ignorarle. Pero esa revelación siempre va a darse en base de lo que está escrito en su palabra. También la naturaleza de Dios, vamos a ver sus decretos y sus obras. Cómo es Dios cuando decreta, cómo Él define, cómo Él establece, cómo Él ordena, cómo Él es autoridad, cómo Él es amor. Todo eso vamos a verlo en esta materia de la teología propia. El otro tema que tenemos, el cuarto, es el hombre. Decimos antropología bíblica. O sea, el hombre visto desde cómo lo percibe Dios en su palabra, creado a la imagen de Dios, corona de la creación, muy bendecido, pero con el pecado tenemos una imagen dañada. La imagen dañada en nosotros hace que siempre estemos teniendo a lo malo. Pero sin embargo, esa imagen también todavía revela algo de la gloria de Dios en la creatividad, en el conocimiento, en las ciencias, en las artes, en muchas cosas que son como cualidades de la humanidad, vemos la imagen de Dios, pero siempre está dañada. Se requiere que venga Jesús para redimirnos, para llevarnos al pacto con Dios y que empecemos a recuperar el carácter del hombre perfecto que es Jesús. Pero sin Jesús estamos totalmente perdidos, ¿no? Se le llama estado de depravación en algunos libros de teología. La redención por medio de la obra de Jesucristo es básica porque nosotros vemos que no hay otra salvación. Aunque reconocemos y respetamos a las religiones de todo el mundo, la única salvación que la palabra establece es a través de Jesús. No hay otro Salvador, ni las buenas obras, ni otros personajes, ni otras religiones, solamente la obra de Jesús aplicada a nuestro corazón. Diríamos, la sangre de Jesús aplicada a nuestra vida es la que nos da la salvación. Hay un solo Dios, hay un solo Salvador, hay una sola palabra, hay una sola salvación, que es a través de la sangre de Jesús. Por eso invitamos a la gente que no conoce del Señor que se acerque a Jesús, que reciba el perdón de Jesús, y recibiendo ese perdón, entonces tenemos ya la calidad de hijos de Dios y empezamos un crecimiento espiritual, el proceso de la santificación para que Dios forme su carácter en nosotros. También vemos ahí la naturaleza de la iglesia cristiana, o sea, un tema muy constante en la doctrina sistemática será la iglesia cristiana. ¿Cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que funcionamos? ¿Cómo es que predicamos la palabra? ¿Qué misión tenemos? ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Qué privilegios gozamos? Pero también, ¿cuál es la expectativa a futuro? Estamos esperando nuestra glorificación, como dice la palabra del Señor. Entonces, la iglesia siempre será un tema fundamental en la teología sistemática. Y el último tema, el tema número 7 de la teología sistemática, es el estado final de las cosas, o sea, lo que se llama la escatología. Siempre hablaremos al final de la teología y de la revelación de la palabra del Señor del futuro. Falta todavía la gran tribulación, falta el milenio y falta la gloria futura con Dios. Son temas escatológicos o de futuro. Decíamos siempre, la palabra escatológico no quiere decir que da miedo o que es algo así sorprendente, sino nada más es lo último. La palabra es eschatón originalmente y de ahí viene escatología. Y eschatón quiere decir lo último. Son las cosas que todavía no han sucedido, incluido ahí el anticristo y las cosas que vemos en la teología panorámica de futuro. Vamos a ver cómo poco a poco conocemos de estos temas, pero no han sucedido. Porque ha habido confusión en algunas iglesias respecto a si ya sucedió o no la traslación de la iglesia o el anticristo o el milenio. Pero nosotros pensamos que nada de esto ha pasado, sino que hasta que todo se cumpla conforme dice la palabra, diremos, bueno, ya la iglesia con el Señor en el cielo y en la tierra 7 años de gran tribulación, y luego el milenio y al final la eternidad futura con Dios, ¿verdad? Y también la condenación, porque la palabra habla de salvación eterna y de condenación eterna. Nuestro tercer tema que queremos ver en este momento son los grandes temas de la teología histórica. Dice allí que en el siglo II hubo problemas de apologética. Aquí tenemos que ver, hermanos, que realmente la historia de la iglesia ha sido de aportaciones y de errores. Diríamos que aportaciones porque hubo teólogos muy fieles a la palabra del Señor y a Dios mismo, que son grandes maestros para nosotros, gente que enseñó la palabra, que la entendió, que se dedicó. Y entonces tenemos muy buenos teólogos a lo largo de ya 2000 años de historia de la iglesia. Pero también tenemos otro grupo, se le llama herejes o heresiarcas, que quiere decir los que se desviaron de la palabra. Y también siempre hubo
personas que se desviaban. Como vemos incluso en el reto que tenemos hoy como iglesia, hay personas que predican la palabra de Dios y hay quienes predican algo parecido a la palabra, pero que entonces es algo falso o algo totalmente opuesto a la palabra. Tenemos entonces ahí que ver que siempre hubo alguna gente fiel a la palabra y gente que no era muy fiel a la palabra. Por eso nosotros como iglesia estamos definidos en lo que creemos, porque tenemos que ver la teología histórica. Si Dios concede que veamos la materia de historia de la iglesia, veremos este tema mucho más a fondo. Hoy solamente es una presentación así general, pero podemos hacer un esquema por siglos de cómo la teología histórica fue desarrollándose. En el siglo II, tienen ustedes su apunte, dice, es el siglo de la apologética, para armonizar las exigencias del conocimiento intelectual con el evangelio. Si usted recuerda bien la palabra del Señor, dice que Jesús pues enseñó todo el camino, nos enseñó todo el camino para el Padre, el reino, pero enseguida los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo o inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todo el Nuevo Testamento, las doctrinas que creemos, en base a la palabra, la salvación, la revelación. Pero también, después de que la iglesia empezó a predicar en otros lugares del mundo, hubo ataques. Desde el judaísmo, allí en Jerusalén, en el siglo I, los judíos estaban atacando a los creyentes cristianos y había incluso hasta muertes, ¿no? Como le pasó al apóstol Pablo, y había ataques muy fuertes. No está escrito ese nombre en la palabra, pero el gnosticismo ya existía. Recuerde, gnosticismo con G, de gnosis, gnosticismo, conocimiento. Entonces, los gnósticos pensaban que tenían un conocimiento superior de Dios, que ya no necesitaban sujetarse ni a Dios ni a otros maestros. Entonces, esa tendencia gnóstica ha estado presente en la iglesia y de muchas maneras todavía. Pero entonces, el siglo I, en las cartas de Juan, la primera carta de Juan habla mucho de esto. Cuando dice que hay que probar los espíritus de las personas, no habla de una cuestión de demonios, habla de la enseñanza. No dice la palabra gnosticismo, pero sí existía en el tiempo de Juan. Entonces, en el siglo I ya el gnosticismo estaba tratando de entrar y también el legalismo. Los judíos tratando de meter las leyes judías otra vez a la iglesia. Incluso hoy tenemos iglesias que se han vuelto mucho al judaísmo. Y ahí tenemos un problema de entendimiento de la libertad que nos ha dado Jesús. La carta a los Gálatas sería de Pablo como la gran aportación para que no regresemos a los rudimentos del judaísmo. Pero ya había un ataque contra la doctrina cristiana. En el siglo II se llama el siglo de la apologética, y decía ahí que entonces tenían que armonizar la palabra del Señor con el conocimiento intelectual, y ahí tenemos un problema. Un centro de mucho problema herético fue Alejandría. La iglesia de Alejandría fue muy fuerte, como cristianos al principio, pero se fueron desviando mucho. Allí empezó la interpretación espiritualizada de la palabra de Dios o el segundo sentido de la palabra. Entonces decían, la palabra dice esto, pero entendemos una cosa más allá. Entonces eso es desviarse de la palabra, y tenían una tendencia muy fuerte a estar buscando a los grandes filósofos de su tiempo y se apartaron de la palabra del Señor. En este siglo hubo muchos mártires, recordamos, no podemos ni el tiempo hoy ni el espacio, pero miles de mártires que trataban de defender la palabra de Dios y con sus vidas literalmente los mataban, porque ellos decían, yo creo en la palabra, yo creo en lo que dice Dios, yo quiero esperar en las bendiciones de Dios. Entonces, en ese siglo II, por eso se llama el siglo de la apologética. Algunos también le llaman los padres de la iglesia o los padres apologistas. Se pueden buscar algunos nombres de ellos. Lamentablemente no todos fueron apologética sana, algunos defendían doctrinas erróneas, pero así se le llama a ese siglo II, de los padres de la iglesia o de los padres apologistas. Los padres de la iglesia eran los sucesores de las primeras enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, y después hubo otros discípulos y más discípulos, y al pasar el tiempo, algunos permanecían fieles y otros se fueron apartando de la palabra. Entonces, así tenemos en el siglo II. Siglos 3 y 4, disputas teológicas sobre la naturaleza de Dios, monarquianismo sobre el Padre, arrianismo sobre el Hijo y macedonianismo sobre el Espíritu Santo. Ahí tenemos que añadir un poquito a nuestro apunte para poder tener más información. El monarquianismo es una idea de la monarquía o de un rey. Y ahí dicen que Dios es una sola persona, y que no es una pluralidad, o sea, es un ataque a la Trinidad. Usted puede llamar unitarios más adelante, y hay varios grupos así que dicen Dios no es tres personas, es una persona, que a veces aparece como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, pero es una sola persona y un solo Dios. Entonces, ese monarquianismo es un error, porque realmente nosotros vemos en la palabra del Señor que tenemos a una Trinidad.
Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el monarquianismo como un error de interpretación. El arrianismo viene aquí también sobre el Hijo y decimos que Arrio vivió en el año 250 al 335 después de Cristo, fue un presbítero de Alejandría y Arrio decía que Cristo fue creado por el Padre y está subordinado a Él. Imagínense, Arrio. Cristo fue creado por el Padre y está subordinado a Él. O sea, da la idea de que Jesús es una criatura de Dios, del Padre, y que entonces Jesús no es Dios. Jesús es como una criatura muy especial, pero no es Dios. Y de ahí también tenemos una serie de grupos y sectas que han tratado de retomar esa idea, pero la palabra dice que el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Espíritu Santo. Por amor a nosotros, veremos hoy mismo, tienen diferentes funciones, pero no es que uno sea mayor que otro. Sin embargo, algunas iglesias tienen esa idea. También tenemos ahí el macedonianismo sobre el Espíritu Santo. Ahí añadimos a nuestro texto que tenemos ya ahí como parte de nuestra carpeta que pues Macedonio fue un obispo de Constantinopla, que es Estambul, y bueno, él negaba la divinidad del Espíritu Santo, sencillamente. Decía, el Espíritu Santo no es Dios. Entonces es así como una fuerza de Dios o una criatura de Dios distinta. Y de ahí vienen muchos grupos también, incluso sectarios que hablan de esto. Pero decimos el Espíritu Santo es tan divino como el Hijo y como el Padre. Entonces las tres personas sí están como divinidad. La palabra Trinidad no está en la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, pero el hecho sí está ahí, de que Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. En el siglo V, controversias antropológicas, Agustín contra Pelagio. Aquí tenemos a Agustín de Hipona, que es Argelia. Fue un obispo católico romano ya, que en el siglo IV defendió la doctrina de que los hombres sí nacemos con la imagen de Dios, pero que está muy dañada. Pero Pelagio decía que no. Pelagio negaba el daño de la imagen original. Decía, el hombre no fue dañado por Adán, Adán murió por su pecado y cada persona nace con su pecado propio. Entonces, como que estaba contradiciendo la idea de que ya traemos una imagen dañada o tenemos esa separación con Dios, ¿no? Entonces, era, pues sí, un monje inglés ascético y entonces en el año 354 al 430 después de Cristo, él vivió y trató de decir eso, ¿no? De que los hombres no estamos dañados, pero Agustín de Hipona, también un monje católico romano, un teólogo muy importante en la Iglesia Católica Romana, defendió la idea de que los hombres sí tenemos una imagen caída. Tenemos la naturaleza pecaminosa o la imagen caída. Recordamos eso, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí esa controversia respecto a que los hombres sí estamos dañados permanentemente con nuestra naturaleza por el pecado de Adán. Dios no nos culpa por lo que hizo Adán, pero Adán nos hereda una naturaleza pecaminosa. Todos los hombres nacemos con pecado y sin Cristo siempre estaremos teniendo el pecado. Solamente la obra de Jesús nos libra del pecado y estamos batallando y estamos ayunando y buscando y en la santificación, pero la naturaleza del hombre no es buena esencialmente, es mala. Tenemos de los siglos V al VII las controversias cristológicas, apolinarismo, nestorianismo, eutiquianos y monofisitismo. Aquí vamos a añadir un poquito al tema que ya tenemos porque no está tan completo, pero diríamos que Apolinar de la Odisea o Siria afirmaba que Cristo era un intelecto divino que se encarnó en un cuerpo, pero que Jesús no era totalmente humano. Entonces decía Apolinar, Jesús es divino porque es el Hijo de Dios, pero su cuerpo no era tan humano como nosotros somos. Decía incluso que esa idea de espiritual del Cristo que vino a Jesús lo hizo divino, pero que no era totalmente humano. Decía que este ser espiritual o intelecto de Dios se encarnó en un cuerpo sin alma. Entonces era una cuestión así de veras catastrófica de doctrina, porque Jesús es 100% divino y 100% humano, y no afecta lo divino a lo humano. Son dos partes que se complementan y son dos naturalezas de Jesús, pero no hace que sean dos personas. Jesús es una persona. Entonces eso también se llama la unión hipostática, ¿no? Unión de naturalezas, y entonces Apolinar estaba en contra de la unión hipostática. Decía, no hay esas dos naturalezas, pero la palabra de Dios nos dice que sí. El nestorianismo que viene aquí viene de Nestorio, que fue un obispo de Alejandría en el siglo V.
También él consideraba que Jesús estaban dos naturalezas, pero que eran totalmente independientes. O sea, toma un poco la idea de Apolinar y dice, Dios es, en Jesús tenemos dos naturalezas, una como Dios y una como hombre. Pero entonces se habla de dos personas diferentes. Imagínense que Jesús son dos personas. Entonces es una herejía también muy fuerte, ¿no? En Jesús es una sola persona, tiene dos naturalezas, pero nunca diríamos que haya dos personas en Jesús. Y esa idea de que lo espiritual viene sobre lo carnal es muy griega, es muy atentando mucho contra la revelación de Dios, porque Jesús tuvo de su divinidad, que es totalmente como el Espíritu Santo y como el Padre, también tuvo una humanidad al 100%. Nada más dice el apóstol Pablo que sin pecado, pero Jesús fue totalmente humano y no hablaríamos ahí de una naturaleza espiritual que se asentó en un cuerpo físico. Eso es así como muy rebuscado. Está muy metafísico el asunto, ¿no? Pero realmente no hay tal situación en cuanto a la palabra de Dios. Los eutiquianos vienen de Eutiques, que fue un obispo de Armenia en el año 378 al 456 después de Cristo. Él rechazó también las dos naturalezas y él decía entonces que la unión hipostática, ya se decía esta unión de dos naturalezas en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Evangélica toma totalmente la doctrina y estamos de acuerdo en que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero Eutiques decía que no, él era armenio y decía entonces que Jesús tenía dos naturalezas independientes y también retomaba la idea de dos personas. Entonces es una situación muy rebuscada en la teología. Jesús no es ni más hombre ni más Dios, es, decíamos, 100% hombre y 100% Dios. En él coexisten dos naturalezas, pero es una sola persona. No hay más que estar buscando ahí. En cuanto al monofisitismo, tenemos la idea de griego monos y physis, naturaleza, habla de una sola naturaleza. Dice los monofisistas que en Jesús está la naturaleza divina, pero no la humana. O sea, Jesús no es hombre. Si Jesús no es hombre, entonces no murió por nosotros, no sangró, no murió en la cruz, y si no es hombre, no hay salvación. Entonces los monofisistas del siglo IV después de Cristo tienen esa tendencia de decir que Jesús nada más es divino, pero no humano. Entonces siempre hubo algunos que favorecían más la naturaleza divina, otros más la naturaleza humana. La palabra habla de las dos naturalezas, como que coexisten y no se anulan entre sí, son dos naturalezas. Tenemos también ahí otras controversias, dice en el siglo XI al XVI, controversias soteriológicas, la doctrina de la expiación. Tenemos Anselmo. Bueno, Anselmo de Canterbury, él vivió en el año 1034 y murió en el 1109 después de Cristo. Era un obispo católico de Inglaterra, pero él decía, aunque era un teólogo, es un doctor de la iglesia, después lo hicieron santo en el 1494, San Anselmo o Anselmo de Canterbury. Él decía que el hombre es esencialmente bueno. Textualmente dijo: el hombre es un ser dotado de conciencia sobre sí mismo y de una moral inherente que lo guía, aun cuando no lo manifieste en la praxis por la senda del bien. O sea, Anselmo de Canterbury defiende que el hombre es 100% bueno. El hombre no nada más nace con maldad, sino que es 100% bueno. Si el hombre fuera 100% bueno, hermanos, no requeriríamos salvación. Definitivamente vemos cómo somos los hombres sin Dios, totalmente malos. Entonces, este hombre era un intelectual en su tiempo, un hombre muy preparado, pero finalmente Anselmo estaba equivocado. Por eso decimos la controversia soteriológica en cuanto a la salvación, porque Jesús realmente sí nos tuvo que salvar, dado que estamos muertos en pecados. Ahora, en estos siglos en que se da la reforma, tenemos allí, dice nuestro siguiente inciso, es el siglo XVI, la controversia soteriológica, la aplicación de la salvación y la justificación por la fe. Cuando la reforma inició, los primeros cristianos que retomaron la palabra del Señor decían que sí necesitamos la salvación y que sí necesitamos estar totalmente sujetos a la palabra como base, como norma de nuestra fe. Pero entonces había ahí una cuestión muy fuerte, porque la religión generalizada en el mundo decía que la salvación puede ser por obras.
Entonces decían ellos, no es por obras nunca, siempre la salvación tiene que ser por la obra de Jesús, solamente por la sangre de Jesús. La justificación es por la fe. Y entonces hubo una controversia, hubo sínodos, hubo concilios o ataques que hoy no tenemos el espacio para compartir, pero realmente nosotros como cristianos sí creemos que la salvación viene solamente por la obra de Jesús en nuestro corazón. También se dio una controversia eclesiológica, la autoridad de la Escritura como norma para la Iglesia, porque igual en la religión generalizada del mundo se decía que la Iglesia está al nivel de la palabra, pero la Iglesia formada por todos los prelados, todos los sacerdotes y de ahí hacia arriba, y decían que estaba al nivel de la palabra. O sea, no dicen que la palabra es la norma, sino que ellos pueden estar al nivel de la palabra e incluso sobre la palabra. Y ahí tenemos mucho problema los evangélicos, ¿no? Porque siempre decimos, la palabra de Dios es la norma para la Iglesia. Si la Iglesia rebasa la idea de la palabra del Señor, entonces no tenemos límite. Podemos caer en muchos errores, en muchas situaciones graves como cristianos, ¿no? Entonces sí estamos por ahí hablando mucho de la justificación por la fe y de la controversia de la eclesiológica. La Iglesia tiene que estar supeditada a la palabra. La Iglesia está debajo de la palabra en cuanto a normas de fe y conducta. Todo tiene que ser basado en la palabra del Señor. Nuestro siguiente inciso, siglo XVII al siglo XX, son las controversias con el racionalismo, el romanticismo y el existencialismo. Ahí decíamos ya de la semana pasada que cuando todo tiene que ser racional, estos grandes filósofos que mencionábamos, bueno, la razón es una parte de lo que Dios hizo en nosotros, pero no todo es razonado. Hay cosas que van más allá de la razón. Y en cuanto al romanticismo o sentimentalismo, se habla mucho de la idea de los sentimientos. Mucha gente confunde la fe con sentimientos. Dice, yo siento, o yo he creído, yo he sentido, y bueno, los sentimientos son parte de nuestra vida, pero no son la base de la fe. Los sentimientos tienen que estar debajo de la palabra del Señor y debajo de Dios mismo como algo que Dios nos da, pero que nunca nos muevan los sentimientos para hacer las cosas de Dios o como iglesia o como doctrina. Y el existencialismo también, ¿no? La idea de que la experiencia personal es lo más importante, la experiencia de la persona tiene que estar por encima de todo. Nosotros decimos que el existencialismo es humanismo también, ¿no? La idea de que el hombre es el centro de todo, y esto contradice la palabra del Señor. La autoridad divina y los fundamentos de la fe están en la palabra del Señor. La controversia escatológica que se dio en estos siglos es en cuanto a la idea de el amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Recordamos que hay un grupo dentro de los cristianos, es minoritario, pero existe, quien no cree en el milenio. Piensa que el milenio nada más es una idea así un poquito espiritualizada, pero que no viene un tiempo en que Jesús va a reinar con nosotros, 1000 años. El premilenialismo, donde pertenecemos la mayoría de los evangélicos, pensamos que Jesús sí viene antes del milenio. Decíamos siempre en el esquema escatológico, ¿no? Cuando el milenio va a empezar, Jesús viene 7 años antes, se lleva a la iglesia, lo cual no es la segunda venida, es la traslación o la parusía, y nos lleva a estar con el Señor 7 años en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. En la iglesia, en la tierra queda 7 años de tribulación con el anticristo, con el falso profeta, un gran ataque a los judíos, y entonces viene todo el caos que habla ahí Apocalipsis. Son situaciones tremendas que se van a dar en el futuro. Pero también hay postmilenialistas, o sea, quienes piensan que Jesús viene hasta después del milenio. Y hay una controversia de tiempos y de conceptos, pero existen, y también tenemos que ver ese tipo de iglesias y pues conocer lo que ellos creen. La controversia dispensacionalista se da porque un grupo de personas piensa en las dispensaciones. Al finales del siglo XIX, muchos pensaban que ya venía el Señor por nosotros. Igual que pasó con el siglo XX, ¿no? Mucha gente pensando que acaba un siglo tenía la idea de que ya venía Dios. Ya ha venido, Jesús por su iglesia. Vienen muchas confusiones doctrinales, pero por supuesto que no tiene nada que ver. O sea, Dios nunca dijo, cuando acabe el milenio va a venir por su iglesia o va a empezar la gran tribulación. Pero este grupo decían que hubo 7 dispensaciones. La inocencia, conciencia, gobierno humano, la ley, la promesa, la ley y el reino. Este tipo de dispensacionalismo hace que haya una división del trato de Dios con la humanidad. Pensamos que es errónea. Realmente Dios trata en el pacto antiguo como la ley para llevarnos a la necesidad de la salvación, y el nuevo pacto es en Jesús, el pacto de la salvación. Todos los demás eventos que se dieron ahí son menores, pero no podríamos decir que estamos en 7 dispensaciones. Pero ustedes habrán visto, hermanos, que sí son con esa doctrina totalmente dispensacionalista y dicen que estamos ya
en el séptimo periodo o dispensación, nada más que la palabra nunca usa ese tipo de divisiones. La palabra tiene cierta división de hechos históricos con esas situaciones que se dieron con el pueblo de Israel, con Moisés, con David, con Abraham, pero no diríamos nosotros que hubo un cambio de Dios en su trato con la humanidad. Son partes del antiguo pacto y el nuevo pacto ya es en Jesús, y entonces nosotros no creemos en la doctrina dispensacionalista, pero sí hay iglesias que la están predicando mucho, incluso la siguen enseñando en algunos institutos. La teología de la iglesia se refiere a cuál es la naturaleza de la iglesia. Y ahí nosotros como iglesia decimos, bueno, tenemos siempre la bendición de trabajar para Dios, de ser su cuerpo, de trabajar para Él en todo, de proclamar la palabra, pero hay muchas ideas de la iglesia. Hay algunas personas que piensan que la iglesia no tiene que ser necesariamente un lugar de reunión. Piensan que pueden creer en Dios cada quien en su casa, cada quien en su lugar, y no tienen que reunirse. Hay quienes están en contra de los misioneros, de los pastores contemporáneos, ¿no? De los apóstoles contemporáneos, y tienen muchas ideas de la iglesia, pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, funciona en este momento para la gloria de Dios y tiene que seguir funcionando todavía, pero tiene entonces la cuestión de formar a la gente para que sirvamos todos al Señor. Sin embargo, hay muchas ideas de iglesia y decíamos entonces algunas personas pues tienen otro tipo de conceptos, o incluso también quienes son totalmente denominacionalistas. Piensan que solamente su iglesia es la única verdadera y decimos no. Realmente las denominaciones evangélicas somos miles, en México somos más de 3,000, pero si somos evangélicos, si creemos en la palabra de Dios, todos somos la iglesia del Señor. Funcionamos como denominaciones para administración, para trabajo a la obra del Señor, para organizarnos, pero realmente no somos la única iglesia. La iglesia del Señor está distribuida en todo el mundo y quisiéramos que hubiera más gente, ¿no? Como dijo Moisés, yo quisiera que todos fueran profetas. Diríamos nosotros, yo quisiera que todos fueran iglesia. Que haya otras iglesias, ya la corrección doctrinal, el trasfondo histórico tendría que verse, pero no somos de una sola iglesia, porque sí, el denominacionalismo lleva a las personas a pensar que los demás no son iglesia o que son inferiores en algún sentido. Incluso usted habrá oído a alguien que diga, tú eres independiente, porque no eres una gran denominación, y decimos, pues no, las grandes denominaciones son una bendición de Dios porque tienen miles de iglesias, han hecho una gran obra en las cosas de Dios, pero también las iglesias pequeñitas, que nada más una iglesia local o un pequeño grupo de iglesias, somos parte también de esa iglesia y tenemos que funcionar para Dios. La teología de las realidades seculares es cómo nos confrontamos con lo secular. Cómo nos confrontamos con la filosofía muy contemporánea, ya muy reciente, del humanismo y de las cuestiones que están dándose respecto a esa rebeldía en cuanto a las situaciones espirituales o de la autoridad, y las realidades seculares son filosofías, son ciencias, son cuestiones planteadas por los humanos, pero nosotros siempre tenemos que estar basándonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi norma para todo. Si lo secular no se opone a la palabra, no estoy en contra de ello, pero si lo secular o lo no cristiano se opone a la palabra del Señor, no puedo estar a favor de eso, porque realmente me saldría de la palabra. Entonces tenemos ahí los grandes temas de la teología sistemática, los grandes temas de la teología bíblica y los grandes temas de la teología histórica. Un pequeño boceto de esas tres teologías, y bueno, esperamos que vayamos entendiendo más por qué creemos como creemos o por qué no creemos. Algunas veces así hay gente que nos llega a pensar, ¿por qué no somos como tal iglesia? Tenemos que ir a todo este antetexto, a decir, bueno, a los antecedentes de por qué esas iglesias, si no predican la palabra, si no están ubicados doctrinalmente de una manera sana, entonces les respetamos y les amamos, pero no podemos compartir. Sin embargo, si hay iglesias con las que compartimos mucho y estamos de acuerdo con su ministerio y les amamos en el Señor y queremos que sigan funcionando, pero no una denominación y nada más, sino todas las que Dios quiera formar en el mundo, nosotros respetaremos a las iglesias. Las doctrinas fundamentales que tenemos como tercera parte del tema de hoy, en cuanto a Dios, términos fundamentalistas, responsabilidades espirituales, conocimiento de la palabra de Dios, doctrinas distintivas de la fe, en este caso pentecostal, y la ubicación ministerial. Estos temas fundamentales de la teología, propiamente de la teología de la eclesiología, diríamos aquí que siempre tenemos que hablar de Dios, sus atributos, sus relaciones con la creación. Como citábamos, ¿no? Dios y sus relaciones con el universo. Siempre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos van a llevar a describir a Dios. ¿Cómo es Dios? Así soberano, majestuoso, creador, inteligente, perfecto. Es el ingeniero del universo. Ese es Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad,
Reconocemos que esta palabra no está como término o concepto así escritural ni antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por eso algunas personas no trinitarias nos llegan a atacar. Ahí tenemos una división con algunos grupos evangélicos, ¿no? Algunos se hacen unitarios, se desvían de la Trinidad, pero se desvían de otras doctrinas también. Y los que somos trinitarios, hay una diversidad de conceptos respecto a la palabra del Señor, pero sí reconocemos siempre la Trinidad. Entonces es un tema importante en la historia de la Iglesia, la Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro, y de las tres personas forman a un solo Dios verdadero. Igual no son tres dioses, es un solo Dios. Tenemos escrito que el Padre tiene la creación, autoridad y majestad. Siempre que pensamos en el Padre, vamos mucho al Antiguo Testamento, pero realmente está en parte del Antiguo y en parte del Nuevo. Porque una noticia que tenemos que dar, cuando aparece Jehová en el Antiguo Testamento, no siempre es el Padre. A veces habla de la relación con el Padre mucho, pero también habla de la relación de Jesús como Redentor y muchas veces aparece también el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Jehová del Antiguo Testamento, puede referirse a uno de los tres, o a dos, o a los tres. Pero no nada más es el Padre. La teología del Padre es muy vasta. Dios como Padre es amoroso, protector, proveedor, es el que nos corrige en todo y es el que de veras pues es nuestra autoridad, ¿no? Como hijos suyos en la fe. Y bueno, creación, autoridad y majestad. Él es el rey, ¿no? Y Él es el que nos llama también a juicio y envió a su Hijo Jesús. El Hijo Jesús o el Verbo dice redención, revelación y sustitución. O sea, el Hijo nos redimió. Aquí tenemos que hacer algo muy, muy concreto. No nos redimió el Padre ni el Espíritu Santo. Nos redimió o murió en la cruz por nosotros el Verbo o Jesús. Pero el Padre envió al Verbo y el Espíritu Santo estuvo sosteniendo literalmente a Jesús durante todo su ministerio, aunque en las 6 horas de la cruz dice que dejó de sostenerle para que todo el castigo de la ira de Dios por el pecado cayera en Jesús, pero siempre han estado juntos, siempre han estado en armonía y Jesús es el Redentor, Él es el que nos compró, es nuestro Goel, pero también es el que nos revela, es el revelador del Padre. Recuerdan que dice, yo les he venido a revelar al Padre, o sea, les vengo a dar a conocer al Padre. Jesús es revelador entonces del Padre, nos viene a dar el conocimiento del Padre y nos sustituye en la cruz porque murió en lugar nuestro. Por eso decimos redención, revelación y sustitución. El Espíritu Santo es santificación, llenura y dirección, 3 palabras clave. Decimos, el Espíritu Santo es una persona igual al Padre y al Hijo. Porque incluso en algunas doctrinas de algunas iglesias evangélicas, como que siempre le dan más autoridad al Padre, porque dicen, Él es el Padre, entonces es mayor que el Hijo. Cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, fue en la encarnación. Y Jesús lo decía para que la gente conociera que el Padre que le envió es el que ellos creían como desde el Antiguo Testamento para darle la salvación. Pero Jesús, después de su resurrección, sí pudo ser adorado, igual que el Padre y que el Espíritu Santo, y ya no hay esa superioridad, ya está dada la obra de salvación. Pero por eso a algunas personas les causa cierta controversia ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero Jesús decía, el Padre es mayor que yo, mientras Él estuvo aquí en la carne, estuvo en la tierra, se negó a usar todos sus atributos como Dios, pero no los dejó de tener, los tenía todos, nada más estaba como hombre muriendo y viviendo y muriendo por nosotros, ¿no? Y también decimos del Espíritu Santo, además de que nos santifica, Él es el que tiene mucha relación con nosotros con el fruto. Recordamos que el carácter perfecto de los cristianos no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 partes, allá en Gálatas. Entonces, constantemente por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, nos lleva a la santidad. Oramos y le pedimos, ayúdeme a aprender más de la santidad, ayúdeme a conocer al Padre. Dice la palabra que es nuestro consolador, ¿se acuerda? Como un abogado que nos viene a amar y nos viene a aconsejar y ayudar en casos de mucha necesidad, siempre está con nosotros y esa es parte del carácter, el Espíritu Santo como consolador. La llenura viene mucho porque nos satisface en todo. Hablamos aquí de que la doctrina pentecostal habla mucho de la llenura en cuanto al Espíritu Santo como lenguas y dones, pero también nos va a dar una plenitud. Además de las lenguas y los dones, en Hechos encontramos en varios pasajes que la llenura también tiene que ver con un carácter, una plenitud en nosotros, una bendición para servir. Y ahí los hermanos que no son pentecostales también sirven al Señor, también sirven y también tienen plenitud en cuanto a otros ministerios y dones, y tenemos que tener ahí una conciliación con las diferentes denominaciones o grupos. Pero todos somos llenos del Señor, ¿no? Y la dirección, porque realmente Él es el que está al frente. Como con Pablo, cuando le reveló al varón macedonio, el Espíritu Santo no quería que Pablo fuera por Asia, quería que fuera por Europa. Entonces, allá en Hechos, el que dirige al apóstol Pablo
nada menos al gran apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. Y también con nosotros nos dirige. Entonces no es una esencia de Dios, no es una energía, es una persona. Es igual como persona que el Padre y que el Hijo. Las tres personas divinas tienen todas las cualidades de persona, ¿no? Puede ser contristado, habla, dirige. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo, pero es toda una materia, ¿no? La neumatología, cuando nos toque verla, hablaremos de eso, que es muy, muy vasta la obra del Espíritu Santo. Los términos fundamentalistas son pecado y santidad, salvación, regeneración y adopción. O sea, las iglesias que estamos basadas en la palabra del Señor, tenemos siempre que hablar de estos temas. Pecado y santidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que hacemos mal delante de Dios es pecado. Hoy ya hay mucha presión en algunos grupos religiosos y sobre todo en grupos sociales para que no se hable del pecado. Dicen, no es pecado, son tendencias, son opciones, son modernidades, pero la palabra dice que es pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que llamarle pecado a esto, ¿no? No podemos coincidir allí, aunque respetamos a las personas que piensan distinto, que promueven cosas distintas, pero nosotros siempre estaremos hablando del pecado como tal. Porque si el pecado no existe, entonces tampoco existe la salvación. Y no existiría la necesidad de buscar al Señor. Y también pecado y santidad, porque el pecado es todo lo malo que hacemos y la santidad es el carácter. Decíamos, el carácter que nos da mucho el Espíritu Santo con la comunión que tenemos con Él y nos vamos pareciendo más a Jesús. Nuestro gran modelo de vida es Jesús. Aunque hay grandes siervos de Dios o siervas de Dios en el mundo que los amamos o los respetamos, pero nuestro modelo de santidad siempre va a ser el Espíritu Santo, en nuestro caso, o Jesús como modelo de vida, ¿no? Entonces, sí tenemos el pecado y santidad como doctrinas importantes, porque también en algunas iglesias se llaman modernistas, ya no hablan de la santidad. Dicen, no es que te apartes del pecado, no es que dejes los vicios, es que tú puedes ser como quieras. Con que tú sientas a Dios puedes seguir adelante. Y entonces eso les hace perder la idea de la santidad. La santidad sí existe, sí es un carácter y sí es lo que Dios marca en su palabra. La salvación, decíamos, bueno, pues el hecho de perdón de nuestros pecados que vino por Jesús. El Padre envió al Salvador, Jesús murió en la cruz y el Espíritu Santo sostiene la obra de Jesús y nos revela posteriormente también todo de Jesús en el Nuevo Testamento respecto a la salvación. Siempre hablaremos de la salvación como tema importante, ¿no? La iglesia no está aquí para hacer algo excepcional o para que tengamos riqueza material. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por la salvación. ¿Y también qué? Predicar la salvación. Usted ve en Hechos, dice que siempre estaban predicando a Jesucristo, predicando la salvación, predicando todo el consejo de Dios. Entonces, la iglesia cristiana tenemos que seguir hablando siempre de la salvación. Y también como doctrinas fundamentalistas tenemos regeneración y adopción. O sea, Dios nos regenera porque nos transforma, ¿no? Porque mucha gente dice, Dios me ama como soy, pero no cambian. Siguen siendo igual y su pecado los puede apartar de Dios. Entonces la regeneración, Dios me ama como soy, pero me quiere cambiar. Pero quiere que yo sea santo, que yo sea dedicado, que yo esté consagrado a Él. Eso es la doctrina de la regeneración. Recuerden, es como dar un nuevo género, ¿no? Dar un nuevo origen. La salvación y la conversión es un nuevo origen en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y estamos en un proceso de regeneración. Estamos cambiando. Si necesitamos cambiar, no podemos quedarnos como estamos. Y la adopción es particularmente el hecho de que Dios nos ha hecho sus hijos. Decíamos que en el contexto judío de los tiempos de Jesús, la adopción se daba como una idea muy especial de dar importancia a una persona. Siempre una persona adoptiva era muy valorada ante la autoridad romana. Decíamos, bueno, cómo incluso tenían que hacer todo un proceso para ser adoptados, pero Jesús nos habló del término de adopción en ese contexto. En el contexto greco-romano, la adopción era darle una gran importancia a una persona, amarla y compartir con ella los deberes y los derechos de una familia. Entonces, somos familia de Dios, somos hijos de Dios y también somos engendrados. Además de adoptados, somos engendrados. Somos hijos por dos vías, engendrados y adoptados. Engendrados por Jesús en la obra del Espíritu Santo que nos da la salvación y adoptados porque legalmente Dios nos ve como sus hijos. Por eso el hecho de decirnos hermanos no es un formulismo nada más. Si somos hermanos, porque somos del mismo Padre, pero en esa hermandad que tenemos, en esa fraternidad, Dios nos adoptó a todos. Somos hijos de Dios, todos. Y ahí decimos también en la Iglesia Universal, ¿no? Todos los hermanos en Cristo que tenemos en el mundo son adoptados y son nuestros hermanos. No más unos que otros, todos somos adoptados y esa es una doctrina fundamentalista. Las responsabilidades espirituales son oración, comunión y ministerio. Esto, ¿qué quiere decir, hermano, en cuanto a doctrinas fundamentales de las iglesias cristianas? Que toda la iglesia siempre hablemos de la oración. La oración es nuestra vida espiritual. Siempre tenemos que buscar la oración. La iglesia tiene que aprender a orar.
Y de hecho no nacemos, por supuesto, con la capacidad de hacerlo. Conforme conocemos al Señor, vamos conociendo cómo más, vamos entregándonos a Él, pero orar va a ser básico siempre en nuestra vida como creyentes. La oración es una base espiritual para la bendición del Señor. Siempre tenemos que orar. La lectura y estudio de la palabra de Dios nos va a dar entonces todo el contexto de lo que conocemos del Señor. Leer la palabra diariamente es un compromiso. Y no nada más leerla, hay que estudiar. Todos tenemos cosas que hacer todos los días, aunque ahora por esta emergencia estamos con un cambio de horarios y todo, pero realmente, aun cuando estamos en un horario normal de trabajo y de escuela o de vida familiar, siempre tenemos que buscar cada día el tiempo para leer la palabra y para estudiarla. Es parte de nuestra vida espiritual. Si nosotros dejamos de estudiar, nos atrasamos en el crecimiento espiritual. Siempre tenemos que leer la palabra y estudiar. Comunión y testimonio se refiere a la reunión en la iglesia. Recuerda que en la iglesia tenemos la coinonía o comunión, o sea, es participar en común. Eso es comunión, participar en común. Entonces tenemos la participación de la sangre de Jesús, de la bendición del Espíritu Santo, de la paternidad de Dios. Tenemos siempre la comunión con nuestros hermanos. Siempre será importante. Hoy tenemos un poco rota la comunión física, aunque tratamos de suplirla de una manera a distancia, pero siempre la comunión es parte de nuestra vida. Un cristiano no debería de quedarse aislado, ¿no? Si Dios permite que pase esta contingencia, en el tiempo que se requiera, ya tarde lo que tarde, el deseo es volver a tener comunión con hermanos. Comunión y testimonio, o sea, siempre es algo de prueba, ¿no? De nuestra fe. Hay que compartir el testimonio. Lo que Dios ha hecho con nosotros, nuestro carácter es un testimonio. Nuestra vida es un testimonio, pero también tenemos muchos milagros y bendiciones de Dios que son testimonio de lo que el Señor hace con nosotros. Ministerio, en el contexto de la iglesia, es que todos somos llamados a servir. Ningún creyente debe quedarse nada más como que asiste a la iglesia. Asistir a la iglesia está bien, pero tiene que además servir dentro de su iglesia. Es importante que todos sirvamos en algo. Conocimiento de la palabra de Dios, inspiración, revelación, formulación e historia, dice. O sea, la palabra es inspirada por Dios. Recordamos el término theopneustos, el soplo de Dios. Realmente Dios movió a los 40 escritores humanos de la palabra y les dirigió y les impulsó, pero también les dejó libertad de su estilo, de su conocimiento, para que cada quien escribiera lo que Dios le guiaba, pero es por eso decimos 100% palabra de Dios y también 100% palabra de cada escritor. La palabra es inspirada. La revelación, o sea, Dios da a conocer. Siempre ha sido de muchas formas la revelación del Señor, pero siempre nos damos cuenta de que existió ahí la revelación general, que decíamos que es pues la creación, revelación especial, que es la Escritura, y la revelación personal, que es Jesucristo. O sea, tenemos ahí mucho de conocimiento del Señor. Formulación e historia de la palabra de Dios, sabemos cómo se formó, desde Moisés hasta Juan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo se fue formando la palabra de Dios, cómo Dios fue dirigiendo para que se escribiera el texto que hoy tenemos en la mano, que es toda la palabra del Señor. Las doctrinas distintivas de la fe, tenemos que dar algunas cosas importantes. Algunos hermanos que son históricos tienen mucho la idea de la salvación por gracia. Siempre estaremos de acuerdo con eso. La salvación es por gracia, la autoridad del Padre como soberano en la iglesia y bueno, la función de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero las iglesias pentecostales tenían 4 normas. Dicen Cristo salva, sana, bautiza y viene. O sea, hay 4 normas en los grupos pentecostales que siempre hablan de esto, que es como lo general de lo que se cree. Dice Jesús salva porque perdona pecados. Jesús sana porque Dios sigue sanando a los enfermos. Bautiza con el Espíritu Santo, la experiencia de lenguas y de todo el ministerio del Espíritu Santo, y la segunda venida porque Jesús viene pronto. Entonces son las 4 doctrinas pentecostales, pero también hay ahora los carismáticos que hablan mucho de experiencias. Hoy no tenemos la oportunidad de ver todas las diferencias, pero todos somos cristianos, tanto históricos como pentecostales como carismáticos. Lo importante es que no nos apartemos de la palabra del Señor. Tenemos también la Biblia y la profecía, o sea, la palabra de Dios es el producto de la profecía, es el producto de lo que Dios usó como profetas, para revelar, para dar parte por parte de lo que Dios quería darnos como el texto que tenemos hoy, y siempre la profecía fue parte fundamental para que se hiciera desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el testimonio de Jesús y el testimonio también del Padre y del Espíritu Santo, como la Trinidad que se revela y que nos da la salvación. La exclusividad doctrinal, vemos ahí entonces siempre tendremos que estar viendo en qué creemos, la palabra de Dios. Decíamos, todos los cristianos evangélicos quizás no seamos exactamente iguales en muchas doctrinas, pero lo esencial sí estamos unidos, ¿no? Hace algunos años en una conferencia que congregaba un grupo de iglesias decían, en lo esencial unidos, en lo no esencial libertad, pero en todas las cosas caridad.
O sea, decían los grupos, así que somos muchos evangélicos, en lo esencial que es la palabra, la salvación, Jesús, el Espíritu Santo, la autoridad de Dios en la iglesia, todo eso es esencial. Lo no esencial, cómo se hace un culto. Si es muy carismático, si es un solemne, si es grupos pequeños o grandes, todo eso es muy secundario, ¿no? Pero en todo, caridad, o sea, en todo tenemos que mostrar amor a todos los hermanos en Cristo, porque no somos exactamente iguales, ¿no? Las iglesias tenemos algunas diferencias ahí doctrinales. La ubicación ministerial, según Efesios 4, 11 al 13, dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para que todos hagamos esa labor como cuerpo del Señor, ¿no? Hasta que lleguemos a la plenitud de esa estatura perfecta. Entonces, por eso decimos que en la iglesia siempre vamos a respetar esos ministerios. Son muy reconocidos de muchos nombres, de muchas formas, pero siempre en la iglesia han existido los apóstoles que predican la palabra en muchas partes del mundo y regresan a su iglesia para seguirse formando, los profetas o grandes predicadores, gente que predica la palabra, que tiene dones para predicar, los evangelistas, que es gente que está compartiendo la palabra con quienes no conocen en su contexto de esos evangelistas, los pastores que están al frente de la iglesia para cuidar la doctrina, para ser así quienes dirigen el rebaño en todo esto que es una labor de mucho amor y de mucho cuidado, y los maestros que tienen labor de enseñar, de profundizarnos en la palabra. Esos ministerios nos perfeccionan, aunque claro que en cada iglesia tenemos diferentes ministerios y más nombres o más funciones, pero sería algo así como una cuestión de libertad, ¿no? Como cada iglesia desarrolla sus ministerios, lo importante es que tengamos ministerios. Concluimos con una definición que está allí, que se hizo en cuanto a Dios en el siglo XV en Westminster, Inglaterra. Esta es una declaración de fe de la iglesia anglicana. Aunque hoy no podemos hablar mucho de esa denominación, pero bueno, es sana en cuanto a esto, ¿no? Dice ahí con una serie de llaves: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Es una declaración muy completa de cómo es Dios. Por supuesto, hay mucho más de Dios que no podemos aquí decir, pero bueno, Dios es todo esto y mucho más. Entonces, hoy terminamos nuestra lección respecto a estos grandes temas de la teología y, hermanos, les enviamos un abrazo, un saludo del Señor, les amamos en Cristo y esperamos que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias a todos por su atención.